La gran zanahoria. Esta es la historia de la zanahoria más grande del mundo. Ya se ha contado de muy distintas maneras, pero para mí las cosas sucedieron así. Una vez, un hortelano plantó zanahorias, las cultivó como es debido, hizo todo lo que había que hacer y en la estación adecuada fue al huerto y empezó a sacar las zanahorias de la tierra. En un determinado momento encontró una zanahoria más gruesa que las otras. Tiraba y tiraba y no salía. Probó de 100 maneras, pero nada. Por último, tomó una decisión y llamó a su mujer. ¿Qué quieres, Oreste? Hay una maldita zanahoria que no quiere salir de la tierra. ¿Lo ves? Mira. Parece gorda de verdad. Vamos a hacer una cosa. Yo tiro de la planta de la zanahoria y tú me ayudas tirando de la chaqueta. Será mejor que te tire el brazo porque la chaqueta se desgarra. Tira el brazo. Tira, sube. Tira, sube. Tira, sube. Nada. No te vayas, chicos. Me he quedado sin aliento. ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Qué quieres, mamá? Ven un momento, corre. Tengo que hacer las tareas. Ya no te fue las tareas. Ahora ayuda. Hay una zanahoria que no quiere salir. Yo tiro este brazo de tu papá y tú tiras del otro. Papá, vamos, tira. ¿Preparada? Sube. Tira, sube. Tira, sube. Nada, no viene. ¿Llamo también a los abuelos? Anda, llámalo. Mira, me quedas sin aliento. Abuela, abuelo, ven un momento. ¿Qué pasa? Da prisa. Antes de ponerse al trabajo, el abuelo ya jadeaba de fatiga. Me doy prisa a nuestro padre. De tu edad también corre así. ¿Pero qué pasa? Vamos. ¡Vamos! ¡Venid! Es la zanahoria más gorda del mundo. No conseguimos sacarla entre tres. ¿Nos echas una mano? Os echamos incluso 4. ¿Cómo hacemos? Hacemos así. Abuelo coge de su brazo. Usted coge del mío. Yo cojo de un brazo de mi padre. Mi madre coge del otro y si ahora no salen... De acuerdo. Espera un momento. ¿Pero qué hace? No se pueden hacer dos cosas a la vez. O se fuma o se trabaja. Sujetarte todo. Amarrados. Tira, sube. Tira, sube. Vamos, sube. Vamos, sube. Vamos, sube. ¡Ay! Sube. ¿Qué le ha pasado, abuelo? Pues no ves que me he caído al suelo. Encima he roto mi pipa. Abuela, vaya a la casa del vecino Andrea y dígale que venga. Llamo también a su mujer. Anda, llámalo. Qué barbaridad de zanahoria. Es como para sacarle a los periódicos. Llamamos a la televisión. O sea, la televisión. Primero hay que llamar a la gente del pueblo para que tire. Para abreviar, vino el vecino Andrea, vino su mujer y vino también su hijo, que tenía 5 años y no podía tener mucha fuerza en los brazos. Mientras tanto, se corrió la voz por el pueblo y mucha gente, charlando y riendo, había tomado el camino de aquel huerto. ¿Pero qué va a ser una zanahoria? Allí debajo debe de haber una ballena. Pero las ballenas están en el mar. No todas, vive en la feria. Y yo una en un libro.
Los curiosos se exhortaban unos a otros. Agárrate tú también, Gerolamo, que eres fuerte. A mí las zanahorias no me gustan, prefiero las papas. Y yo los buñuelos de viento. Charlando y charlando, tirando y tirando, el sol ya estaba a punto de ponerse. La zanahoria no sale, todo el pueblo se agarra para tirar. Nada, llega gente de pueblos lejanos y seguimos en las mismas. Por fin se descubre que la zanahoria gigante atraviesa todo el globo terráqueo y que en el otro lado hay otro hortelano, otra muchedumbre que tira. En resumen, es un tiro muy fuerte que no terminará nunca. Tirando, sale algo, pero no es una zanahoria, es una calabaza. Dentro de la calabaza hay 7 enanos zapateros, sentados en círculo martillando suelas. La gente se asusta y escapa. Huyen todos menos el abuelo. ¿Qué manera son estas? No tenéis derecho a robarnos casa y tienda. Volved a enterarnos. El abuelo dice a los enanos. Si me subo por fuera, se me va a la pipa. Así no puedo. ¿Y puedo quedar a vivir en vuestra calabaza? Romeo grita desde lejos. Si usted se va, también le grito. La Josefina grita. Romeo, si tú vas, yo también quiero ir. El hortelano grita. Y Sabina, si tú vas, yo también voy. La abuela grita. Pues si vosotros os vais, yo me quedaría tan tranquila. Voy a tener que calabaza. Tirando, la unión hace la fuerza. La zanahoria va saliendo, 1 centímetro de cada vez. Es tan grande que se necesitan 27 camiones y un triciclo para llevarla al mercado. No hay empresas imposibles cuando los hombres trabajan juntos en amor y compañía.